Hola a todos y todas. En este episodio vamos a hablar con César Dockweiler, ex candidato a la alcaldía de La Paz, y vamos a tocar varias temáticas, como el tema del transporte, infraestructura de la ciudad y los temas centrales que nos preocupan a todos los paseños. Vamos por el principio. ¿Qué es ciudad humana? Bueno, es una filosofía de hacer gestión. ¿Cómo podemos hacer las cosas de manera diferente? Y la gestión se la debe hacer pensando en la gente. Entonces, ciudad humana sale de ahí, de ese concepto. Lo más importante en la gestión pública tiene que ser el ser humano. ¿Y qué tiene el ser humano como factor preponderante? Su propia vida, ¿cierto? Es decir, cada persona valora su vida por encima de cualquier cosa. En dos elementos, su integridad física, ¿sí? Y la otra, su calidad de vida. Entonces, en Ciudad Humana pensamos que la gestión debería hacerse enfocándose en las personas, en su vida, y trabajar en todos los programas, proyectos, actividades, concentrándonos en cuidar la vida de las personas, en proteger su integridad y en mejorarle la calidad de vida. Por tanto, es una filosofía de gestión que la queremos transmitir a las ciudades de Bolivia, es decir, para que desde esa forma de pensar, de hacer gestión, construyamos desde nuestras ciudades mejor calidad de vida, oportunidades para nuestros jóvenes, mejores situaciones de desarrollo para toda, absolutamente toda la sociedad, pensando en su vida. ¿Ciudad humana es algo más allá que solo una filosofía? Se podría decir que el día de hoy es un proyecto, es un movimiento que está generando la integración de la sociedad. Es decir, la gente se ha cansado de las propuestas, de las ofertas que nos lo hacen desde los niveles de más arriba. Es decir, normalmente en las elecciones es cuando aparece la gente y nos ofrece un montón de cosas, ¿sí? Y los ciudadanos tenemos que elegir. ¿Por qué no hacemos las cosas al revés? Es decir, los ciudadanos nos ponemos a pensar el día de hoy sobre cómo quisiéramos nuestra ciudad, construimos un programa de gobierno desde abajo, desde la sociedad, y le decimos a los que van a participar en las elecciones, esto es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, más allá de esa filosofía de gestión, se convierte también en un movimiento que quiere involucrar, que pretende involucrar a toda la sociedad y que se conviertan en verdaderos protagonistas, partícipes del desarrollo de su ciudad, sean partícipes y protagonistas de las soluciones también a los problemas que afrontamos día a día. Perfecto. ¿Qué metas tiene este movimiento? ¿Tiene algunas metas políticas o tal vez metas más filosóficas? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque mucha gente piensa de que Ciudad Humana es un partido político, o es un proyecto político. Ayer justamente me encontraba con una persona y me decía, ¿cómo te está yendo con tu partido? No, esto no es un partido político, ¿sí? Ciudad Humana no es un partido político. ¿Cuál es la principal meta que tenemos? Es lograr involucrar a la mayor cantidad de gente en esta filosofía para hacer gestión y que en ese proceso de involucrarlos se apropien de este concepto de ciudad humana y cada uno empiece a hablar de cómo podemos hacer las cosas diferentes. Por tanto, la principal meta que nosotros tenemos es que la gente empiece a pensar y crea que podemos hacer innovación política y que podemos hacer política pragmática. Me preguntaste, ¿es un proyecto político? No. Pero lo que estamos planteando es que creemos una forma diferente de hacer las cosas, ¿sí? Y de ahí salen estos conceptos. Innovación política. Dejar de hacer las cosas de la misma y la misma y la misma manera, pensando que vamos a lograr resultados diferentes. ¿Sabes? Seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos en la misma situación. Si no cambiamos las cosas, vamos a terminar así, logrando los mismos resultados. Por eso planteamos, hagamos las cosas diferentes. Innovación política. Y segundo, política pragmática, ¿sí? No el de las ofertas o de las sugerencias o de las ideas o de la ideología, sino, pues, ¿qué tal si hoy empezamos a meditar sobre resultados? ¿Sí? Hagamos política que logre la consecución de los resultados que todos necesitamos. Estas son nuestra principal meta, que la gente entienda de que podemos hacer las cosas de manera diferente y que hay una herramienta que nos permite aglutinar para que a través de sus propuestas y sus ideas podamos nosotros también conseguir un verdadero programa de desarrollo para todos. ¿Ha pensado cómo se puede aplicar esta innovación política y esta política pragmática al municipio de La Paz, que es al municipio en el que estamos, que creo que es su campo de mayor acción o donde más influente ha sido?
Sí, claro, ahora mira, uno tiene que empezar a trabajar en este tipo de propuestas considerando algún espacio geográfico. Y lo que nosotros hemos planteado es hacerlo inicialmente para nuestra ciudad de La Paz. ¿Eh? ¿Por qué la ciudad de La Paz? Porque es el territorio que más conozco, con el que más he trabajado, en el que hemos hecho algún proyecto importante, el que también he logrado interactuar con mucha gente, gente que está a favor de la forma en la que pensamos y gente también que está en contra, que al final igual dialogando encontramos puntos de concertación. Así que Permítame cortarla ahí. ¿Cuál es esta forma de pensamiento para contextualizar un poco a la gente? lo que acabamos de hablar, es decir, Esta, Ciudad Humana pone en el centro de la atención de la política, de los proyectos, las inversiones al ser humano. ¿Sí? Y esto pareciera que fuera así siempre ha sido. No, no es cierto. ¿Sabes? Hemos equivocado muchísimos años, no solamente en Bolivia, en el mundo entero. Te doy un ejemplo. ¿Sí? La gestión pública de las ciudades estaba concentrada en darle espacio a los autos. Y entonces construyeron más avenidas y más avenidas y más avenidas, una serie de cosas y le quitaron espacio al ciudadano. Nuestra ciudad de La Paz es víctima de eso. Hay calles que sus aceras son de medio metro, ¿sí? Que te tienes que bajar de la acera a riesgo de que te venga un auto y te atropelle. O que las aceras estén ocupadas por algo que no es para el peatón. ¿Sí? Es decir, cada vez hay más comerciantes, cada vez hay más obstáculos, no están construidas para las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad, etc. Y las hemos construido así, pensando que era para la gente y no era para la gente. Entonces, lo que estamos ya entrando en esta conceptualización es pensar que el ser humano es la razón de ser de la política, de los programas, de los proyectos, etc. Y tenemos que trabajar para mejorar sus condiciones de vida, para asegurar su propia vida. Perfecto. Acerca de esto que tocaba del transporte público, que es un tema por el que nuestra audiencia también nos ha preguntado, ¿qué opinión tiene acerca del transporte público actualmente en La Paz, los minibuses, que aparte de generar contaminación, las otras cosas que conllevan? También otro tema importante acerca de esto es la peatonalización del centro de la ciudad. ¿Qué opina acerca de eso? Bueno, son dos temas y son bastante amplios, pero entraremos por el tema del transporte público. Transporte público en La Paz ha tenido dos proyectos importantes que nos han dado un ejemplo de cómo deberíamos empezar a hacer las transformaciones. ¿Sí? El Pumacatari y el teleférico. Dos proyectos. Lamentablemente, por temas políticos, no hemos logrado conectarlos. Porque hoy debería haber un sistema integrado de transporte donde tú te bajes con una sola tarjeta del teleférico y te subes al Puma y después te bajas del Puma y te subes a tu minibús con una sola tarjeta. Pero ¿sabes qué? Falta voluntad política, dar un paso adelante y decir, ¿por qué no dialogamos y lo convertimos en un sistema integrado de transporte? Yo creo que sí se han dado dos pasos fundamentales, pero no se le ha dado continuidad. Y falta involucrar al sector transporte privado, público-privado, hablamos de los transportistas, minibuses, buses, taxis, trufis, que ellos también se tienen que involucrar para darle una solución integral a la ciudad. Por tanto, necesitamos hacer un plan de movilidad urbana sostenible para nuestra ciudad de La Paz, en la cual participen también el sector transporte privado. No se trata que los aislemos, sino más bien los involucremos, pero que también entiendan que ellos son seres humanos, que su familia son seres humanos, que ese servicio que nos están brindando posiblemente no sea el más adecuado, no sea el más higiénico, no sea el que nos dé el servicio como para el ser humano, y involucrándolos a ellos podamos mejorar integralmente todo el sistema de transporte. Yo creo que sí es posible, pero es a través del diálogo, a través de la concertación, a través de proyectos de los cuales podamos concertar. Con respecto a la peatonalización, yo tengo dos proyectos para la ciudad de La Paz, ¿sí? Y creo profundamente en que hay que darle muchos más espacios al ciudadano y me dirán, pero ¿y qué vamos a hacer con la congestión vehicular? Eso se ordena, ¿sí? Y los planes en la ciudad tienen que ser integrales. ¿Cómo reducimos la congestión en la ciudad? Para empezar, ¿sí? Nos obligan a todos, y ese es el gran problema, nos obligan a todos los ciudadanos a ir al mismo lugar a la misma hora, ¿sí? Es decir, todos tenemos que salir hacia el centro y tenemos que tomar los vehículos de transporte público que todos van en el mismo horario. Entonces, obviamente, el resultado, congestión vehicular. Pero ¿qué tal si cambiamos eso y creamos centralidades? Ya no todos al centro de la ciudad, sino que también en la zona sur, en Mayasa, en Achocaya, estoy saliendo de otro municipio, pero vámonos a la periférica o Villa Fátima. O sea, creamos varias centralidades donde la gente en 15 minutos a pie, desde su casa, puede encontrar todos los servicios. Entonces, ¿qué haces? Evitas el uso del vehículo,
no necesitas ir al centro, no estás congestionando la ciudad y te va a empezar a quedar espacio en la ciudad. Hacer un ordenamiento del transporte, ¿sí? Porque todo el transporte cree que tiene que pasar por el centro de la ciudad. ¿Sí? La lógica del transportista es todo tiene que ser por la Montes, la Mariscal Santa Cruz, el Prado, la Arce y todo. Todos. Y a nosotros, usuarios del transporte, nos obligan a ir ahí. ¿Y por qué no podemos redistribuirlo? ¿Sí? ¿Por qué no podemos poner paradas del transporte? ¿Por qué no podemos acomodar el sistema de transporte? Entonces, a eso va el esquema de un reordenamiento total en beneficio de toda la sociedad. Cuando hablo de toda la sociedad, es de los usuarios como nosotros y de los transportistas. Cuando te quedan espacios, ahí puedes determinar algunos elementos o algunas calles y las tienes que convertir en calles peatonales. Para mí, la Plaza Murillo, ¿sí?, debería tener 2 calles peatonales más. ¿Sí? La que está al frente de la iglesia o del Palacio Quemado, la Catedral del Palacio Quemado, y la que está al lado de la Asamblea Legislativa. Agrandar la plaza, ¿sí?, para que la gente disfrute de ese espacio público. Y hacer un par de calles en ese lugar que sean peatonales. Yo tengo la idea de que la línea morada que viene del Alto se conecte con la celeste. ¿Cómo dirás? ¿Sabes qué? Hay que media cuadra, hay que peatonalizarla de la calle Grau, ¿sí?, hacer un puente que cruces al frente y entras por la calle, por ese pasaje Núñez del Prado, donde venden los libros, ¿sí?, en un centro comercial, no así como está ahora, que de día está vacío, que casi nadie transita porque no hay ningún atractivo, es incómodo, es sucio, hediondo porque se orinan por ahí, ¿no? Y al final más bien lo vuelves un centro comercial cerrado, climatizado, con escaleras mecánicas, con ascensores, una serie de cosas, y la gente va a empezar a circular por ahí como su centro comercial. Entonces, has medio peatonalizado una vía, le has dado más comodidad a la gente, ¿sí? Eso es ciudad humana. Lo que estás hablando de peatonalizar es pensar en la gente. Porque todos, aunque yo tenga mi full auto y lo que sea, y chofer, en algún momento me bajo del auto y voy a caminar. Y en ese momento que estoy caminando soy peatón, ¿sí? Entonces deberíamos pensar en una ciudad para el peatón. Acerca de lo primero que decía de las ciudades de 15 minutos, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente que está en total desacuerdo con las ciudades de 15 minutos, que dice que es encerrar a la población en pequeños espacios para tenerla más controlada. ¿Qué les diría a esas personas? Están totalmente equivocados. Porque no se trata de encerrar, no es que les vamos a poner unos muros y de aquí en adelante no vas a poder salir. Lo que le estamos diciendo es que te vamos a acercar la comodidad de todos los servicios a 15 minutos de distancia de tu casa, ¿sí? Si tú quieres salir de ahí, vas a salir las veces que tú quieras, ¿sí? Nadie te está diciendo que ahora ya no puedes salir. Por tanto, es equivocado a esas personas que creen que ya se los está encapsulando y se los va a encerrar. No, de ninguna manera. Lo que estamos haciendo es, ¿sabes?, ya no vas a necesitar ir al centro o ya no vas a necesitar movilizarte en un vehículo para hacer alguna cosa. Lo vas a tener ahí cerca, ¿sí? Y cuando tú quieras salir al centro, por cualquier razón, vas a salir. Nadie te va a privar de la libertad de poder movilizarte. Es darte más comodidad. Y la ciudad de La Paz, yo creo que le haría muchísimo bien empezar a crear las centralidades y empezar a crear esta infraestructura de la ciudad de los 15 minutos. Yo hablaba incluso de usar patinetas, de usar bicicletas, de caminar. Esta es una de las ciudades, es la ciudad de Bolivia que más se camina, en La Paz. Pero en serio, sí, los paseños estamos acostumbrados a caminar. Y a eso que tenemos barreras geográficas, que tenemos que subir y una serie de cosas, estamos acostumbrados, tenemos doble pulmón, lo que sea, ¿no? Pero en realidad lo hacemos porque nuestro transporte está tan congestionado que a veces caminando lo hacemos más rápido, ¿cierto? Pero yo creo que esta ciudad también podría ser una ciudad para las bicicletas. Tenemos la posibilidad de hacer la ciudad de bicicletas o de los monopatines, una serie de cosas, pero eso es pensar e innovar, creer que sí podemos hacer cosas diferentes. Perfecto. Volviendo a un tema al que volvía antes, el Puma Catarí y el teleférico, que al final no se pudieron integrar de la mejor manera. ¿Qué opina de la subvención a estos dos medios de transporte? Bueno, estamos hablando de dos sistemas de transporte que están orientados a mejorar la calidad de vida de la gente a través del mejoramiento de la calidad del transporte. Cuando me hablas de subvención, debo decirte de que el teleférico no es subvencionado. O por lo menos hasta que yo estuve, no era subvencionado. ¿Sí? El Puma Catarí sí. En el mundo, los sistemas de transporte público, en el mundo hay solo 2 o 3 máximo, de acuerdo a lo que yo he estudiado, que no recibían subvención. ¿Sabes cuáles eran? Un tren en Japón, un tren en China y el teleférico de La Paz. La subvención es el dinero que aporta el gobierno,
ya sea municipal o nacional, para cubrir los costos de operación y mantenimiento de un sistema de transporte, ¿cierto? Y eso necesita el Puma Qatari. Y lo necesitan casi todos los sistemas de transporte en el mundo. Por tanto, se ha visto por conveniente que el Estado invierta en la calidad de vida de la gente. Es como las subvenciones que van a los hospitales o que van a las escuelas o que van a las carreteras. Es absolutamente necesario que los gobiernos inviertan para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo importante es si se logra que sea sostenible, como se ha logrado en el caso del teleférico. Yo espero que estén trabajando en el teleférico para sostener, para mantener esa cualidad que tenía, de que no necesitaba ninguna subvención. Porque de lo contrario habremos retrocedido significativamente. No es que estoy en contra de la subvención, sino que estoy a favor de que logremos que no se necesite la subvención. Antes de pasar con el Puma Qatari, ¿qué opinión tiene acerca de la gestión actual del teleférico? ¿Cree que lo están haciendo mal, bien, más o menos? Bueno, esa opinión quizás esa pregunta quizás habría que trasladarla a los usuarios, porque yo puedo tener una opinión sesgada siendo que he sido gerente del teleférico y la gente va a decir, ¿sabes qué? Es que está opinando porque él ha sido el gerente del teleférico, etcétera, y eso a veces no ayuda en una opinión objetiva. Pero, ¿qué he recibido yo de información? De gente que me llama, me escribe, me manda mensajes, me dice, oye, mira, el ascensor de aquí no funciona, el ascensor de allá se ha parado, el funicular no funciona hace 2 años, están sonando las cabinas, ya no hay buena atención, la limpieza no está de lo mejor. Así una serie de cosas que me mandan a mí como queja. Y digo, qué lamentable, ¿qué más le puedo decir? Porque no estoy ya en la gestión. Yo lo único que recomendaría a mis compañeros del teleférico y a los quizás nuevos que han entrado al teleférico, había una filosofía en el teleférico, ¿sí? La mejora continua. En la mejora continua para darle calidad de vida a la gente en la responsabilidad máxima que tiene el teleférico. Transportamos vidas. Había una responsabilidad, transportamos vidas, ¿sí? Y la vida es sagrada. Por tanto, mi recomendación es, volvamos a hacer las cosas como lo hacíamos antes para bien de toda la sociedad. Perfecto. Acerca también del teleférico, ¿usted cree que por la coyuntura económica se pueda ver estorbado, perjudicado el teleférico? No, tal vez nos pueda contar acerca de eso, cómo funcionan los repuestos, intuyo que por la falta de dólares era mucho más complicado conseguir estos repuestos, si es que porque las piezas también tendrán un tiempo de vida, e intuyo que no se fabrican en Bolivia. ¿Nos puede contar un poco acerca de eso? O sea, cuando tú hablas de la coyuntura que pudiera haber afectado, entiendo que tu pregunta está orientada hacia la expansión o la extensión de los teleféricos. No, perdón, no solo a la expansión, sino al mantenimiento como tal. De los servicios de mantenimiento, no sé si se hacen por personal boliviano o por personal extranjero, pero intuyo que tendrán que ser en dólares y teniendo en cuenta la coyuntura económica nacional. Sí. Mira, los dólares están afectando a todos, al pequeño, al grande, al privado y al público, al teleférico y al Puma Qatari y a otras empresas, a todos nos está afectando, porque esta es una situación que es insostenible. Lamentablemente el gobierno nacional ha equivocado el camino. Y no es una coyuntura, este es un problema estructural de no haber sabido asumir las acciones oportunamente para resolver los problemas de la economía. Ustedes recordarán que hicieron fila los cambistas ahí frente al Banco Central y les daban unas fichitas y dijeron, están faltando los dólares, ahí era el momento de actuar. Pero tuvimos un gobierno que nos dijo, no hay problemas, es especulación. Esto es especulación. Entonces escondió el problema, no quiso reconocer que hay un problema y eso es un problema. ¿Sí? Cuando hay una situación grave, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema. Pero tenemos un gobierno que no está reconociendo que existe un problema. Entonces ha venido pasando el tiempo, se ha acrecentado, ahora no tienen dólares ni ellos mismos. Por tanto, no hay dólares para hacer el mantenimiento del teleférico, seguramente para comprar los repuestos, como no hay dólares para los importadores que no pueden traer ningún producto, como no hay dólares para aquellos que quieren comprar alguna cosa o quieren viajar, ya ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer compras por internet porque están cancelados, no hay dólares. Este es un problema que nos está afectando a todos y no es un tema coyuntural, es un tema estructural que surge de la situación del gobierno de no haber sabido reconocer a tiempo y haber asumido medidas a tiempo respecto a un tema que tiene que ver con la economía. Perfecto. Pasando ahora a otro tema igual que propuso nuestra audiencia, la gestión de riesgos en La Paz. Es un tema complicado. ¿Qué opina de la gestión de riesgos actual? ¿Qué opino de la gestión actual de gobierno que nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos?
así para hablar en esa situación de riesgos o no, nos está poniendo en riesgo a todos. Empezó dándole autorización a las construcciones fuera de norma, y esas construcciones fuera de norma no solamente ha afectado a 600 familias que han comprado sus departamentos en Las Loritas, sino a todos los que estamos aquí. Porque hay construcciones que se han hecho en zonas de riesgo. Eso le afecta a todos los que están alrededor, ¿sí? Pero no solamente eso, sino la gestión de riesgos es todo un plan. Ese plan... Permítame un paréntesis. ¿Desde Ciudad Humana hay alguna propuesta para evitar este tipo de estafas inmobiliarias o casos como el de Las Loritas? Por supuesto. Si tú pones al centro la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, y su calidad de vida, lo primero que tienes que hacer es cuidarlo y cuidar su patrimonio. Si tú sabes, te enteras de que hay una construcción que está fuera de norma, que además la están vendiendo y que puede ser una estafa, ¿qué es lo primero que haces? Parar eso. No dejar que se sigan construyendo, ¿cierto? La actual gestión no ha hecho absolutamente nada de eso, sino más bien han actuado prácticamente en complicidad, si no son asociados en esta estafa inmobiliaria. Desde Ciudad Humana, nosotros estamos construyendo todo un plan para que tengamos una ley de uso de suelos que sí se cumpla. No que sea un documento que esté guardado en la biblioteca y que vayamos nosotros por la regularización de construcciones fuera de norma para beneficiar negocios millonarios, millones de dólares en detrimento de la calidad de vida de la gente. Eso no es Ciudad Humana, todo lo contrario. Ciudad Humana es, se cumplen las leyes, y la ley de uso de suelos es para mejorarle la calidad de vida de la gente. Entonces nosotros creemos que es importante darle cumplimiento a toda la normativa, construir normas que vayan a fortalecer y desarrollar y construir mejor la ciudad, por supuesto, ¿sí? Pero el segundo elemento fundamental es que las leyes hay que cumplirlas. Perfecto. Y el otro lado, digamos, de la gestión de riesgos, los desastres climáticos, naturales. He planteado dos casos hipotéticos. ¿Y qué cree que pasaría con una hipotética lluvia, teniendo en cuenta que la de 2001, si es que no me falla la fecha, porque todavía no había nacido, fue de 40 milímetros, una lluvia de 40 milímetros por hora? ¿Qué cree que pasaría con la gestión actual con una lluvia de 70 milímetros por hora? ¿Y qué cree que pasaría en una gestión con la filosofía de Ciudad Humana con una lluvia de igual intensidad? Mira, la pregunta anterior que me decías, ¿qué cree de la gestión de riesgos? Esta gestión de riesgos, la actual gestión, no ha cumplido con el rol principal por la vida de los ciudadanos. El rol principal es, tengo que hacer todas las obras necesarias para cuidar a la gente. La ciudad de La Paz está construida en un lugar hermoso, así nuestra hollada, la queremos, la amamos, todo lo que sea, pero nadie pensó que ahí había más de 360 ríos subterráneos, que hay tierras con deslizamiento activo, que tenemos problemas en temporada de lluvia, en temporada de sequía, o sea, tenemos problemas en esta ciudad. Por tanto, es una ciudad que tiene que tener como prioridad su plan de riesgos. Y no es solamente un documento, sino hay que ejecutar el plan. La actual gestión no ha cumplido, no ha hecho la tarea. No han hecho el mantenimiento de los embovedados, no han hecho el mantenimiento de la canalización de los ríos, no han hecho el mantenimiento de los taludes, etc. Y cuando se viene una lluvia un poquito más fuertecita, ¿sí? se empiezan a notar todas estas deficiencias por el incumplimiento de deberes de la gestión municipal. No han hecho la tarea, ¿sí? Sistema de alerta temprana, Aarón. O sea, fundamental en una ciudad que nos diga, ¿sabes qué es? Hay una crecida del río y hay que evacuar a la gente para que no hayan fallecidos. Ni siquiera eso. No hemos podido ni siquiera cuidar a los trabajadores municipales. Por eso la ciudad de La Paz ha lamentado el fallecimiento de un trabajador municipal y de un vecino, ¿sí? Hemos visto imágenes de una señora subida en su carro, que yo no sé qué le pasaba por la cabeza a esta señora, y seguramente decía, hasta aquí llegué. Afortunadamente se salvó. ¿O qué habrá pensado la familia cuando vio que el agua se entraba en sus casas? Y después que ven un alcalde y dice, ¿por qué ha llovido más? Así nomás se caen los cerros en la ciudad. Es decir, no, eso es una total irresponsabilidad. La gestión de riesgos en nuestra ciudad ha sido paupérrima, pésima, irresponsable con los ciudadanos. Y ahora que debíamos haber empezado a hacer todo ese proceso de trabajo, de mantenimiento y todo ello, no han hecho nada. ¿Sabes? Lo único que están ahí han cerrado las calaminas, están haciendo algo en el Choqueyapo. ¿Por qué es lo demás? Porque no es solamente el Choqueyapo, no solamente el centro, no solamente lo que se ve, todo lo demás, ¿sí? ¿Qué han hecho? ¿Ya han reparado el sistema de alerta temprana? Hay que preguntarse, no han hecho nada, ¿sí? Y lo único que están haciendo es pedir más plata, pero ni siquiera rinden cuentas,
No rinden cuentas. Yo le propuse, a través de una comunicación escrita y de las redes sociales, al alcalde, le dije, alcalde, hoy la prioridad es la vida de las personas. Deje de hacer su puente ornamental que está haciendo de ida a Mayasa, ¿sí? Invierta esos recursos en la ciudad para reparar todos los daños de la ciudad. Al gobierno nacional, en vez de que le pongan sobreprecio en el teleférico, porque ya estaban llevando 22 millones de dólares a los bolsillos, esos 22 millones de dólares destínenlos a la ciudad, porque hay que reparar la ciudad, se ha quedado dañada, ¿sí? Pero ninguno de los dos ha tomado en cuenta ni esta recomendación. Acuérdate, Aaron, y que nos están siguiendo en el programa, va a empezar la temporada de lluvias y el alcalde va a decir, es que no me han prestado la plata, es que no me han dado la plata. No se trata de eso, se trata de priorizar. Dejo de hacer fiesta para invertir en la ciudad. Dejo de invertir en puentes que no sirven para invertir en lo que realmente le interesa a la gente, que es su propia vida. Por eso cuando tú me preguntas de ciudad humana, ¿sí? ¿Qué hubiéramos hecho? Por supuesto, si la vida es lo más importante, esa es la filosofía, obviamente tenemos que trabajar para considerar todos los elementos que pongan en resguardo las vidas. ¿Cuál es la prioridad? Los embovedados, la canalización de los ríos. Sí, no se ven, está escondido, no es la pinturita, no es el letrero, no es la fiesta. Pues la gente mira eso y dice, oh, están haciendo gestión. Pero estaremos haciendo la gestión para resguardar las vidas de las personas. Perfecto. Continuando con otro desastre hipotético, digamos, y dejando parqueado este tema de las fiestas del alcalde, porque quiero relacionarlo con algo que tocó usted en uno de sus programas. El otro desastre hipotético, un flujo piroclástico. Poniendo un poco de contexto, es similar a una erupción volcánica, pero que va a muy gran velocidad y es lo que destruyó Pompeya. ¿Qué cree que pasaría con La Paz en este caso? Si destruyó Pompeya, destruye La Paz. Pues, ¿no? Teniendo en cuenta que Pompeya está a 8 kilómetros del Vesubio y La Paz está a casi 40 del Illimani. Sí. ¿Cree que se podría hacer algo? Mira, yo creo que La Paz está en un lugar bastante vulnerable, tenemos unas áreas muy críticas, pero si sabemos construir nuestra ciudad y adoptamos las medidas correspondientes, no llegaríamos a tener una catástrofe de esa naturaleza. Hoy se está empezando a hablar sobre el tema sísmico, ¿sí? Los sismos, que los veíamos un poquito alejados nosotros, porque son las placas tectónicas y la descarga de energía, una serie de elementos en las fracturas que hay en la corteza terrestre, ¿cierto? Pensamos que eran las que estaban al borde de la costa. Sin embargo, se ha descubierto que tenemos una falla, que es la falla altiplánica, que fue la que provocó el terremoto en Misque, hace unos años atrás, y que es la que también podía provocar serios problemas para nuestras ciudades en Bolivia. Por tanto, si pensamos proactivamente a futuro en una visión de cuidar a la gente, de cuidar la vida de la gente, entonces deberíamos tener también instrumentos normativos respecto a las construcciones. Y las construcciones a futuro deberían ser antisísmicas. No lo que estamos haciendo, la barbaridad de ahora. Estos negocios inmobiliarios de los que nos estamos venido hablando el día de hoy, y yo manifiesto mi queja directa, es que a ellos solamente les interesa el dinero, no la vida de las personas. Entonces llegaba el dueño del edificio y decía, ¿sabes qué? No me cuadran los números. Ya le habían subido 6 pisos por encima de la norma, no me cuadran los números, a los albañiles, vengan, súbanle 2 más. Y el que se había comprado el penthouse que estaba en el piso 10 terminó estando en el medio del edificio. Eso es una total irresponsabilidad. Ni siquiera cumple las normas de construcción y de cálculo de ingeniería, menos va a cumplir las normas de construcciones antisísmicas. Por ello es fundamental que hagamos conciencia, ¿no? Y con ustedes, como jóvenes que lo ven desde otra perspectiva. Hay tecnología, hay información, hay conocimiento, hay inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos instrumentos hoy que nos facilitan la vida, pero nosotros en Bolivia no estamos sabiendo aplicarlos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Este tema que estás tocando es realmente crítico. Debía generar unas mesas de análisis para pensar cómo reducimos las vulnerabilidades y cómo hacemos de nuestra ciudad una ciudad resiliente ante cualquier situación climatológica o de alguna situación que pueda provocar algún desastre. Perfecto. Volviendo al tema que teníamos estacionado, las fiestas del alcalde. Usted dijo en un video que se podían hacer festivales a la altura de los que se estaban haciendo en otros departamentos y que aquí en La Paz ya no hay conciertos internacionales como los había antes. ¿Qué haría para promover eso y cómo marcaría una diferencia con las fiestas, entre comillas, del actual alcalde? O sea, no son malas las fiestas, ¿no?
O sea, no estamos satanizando las fiestas. A todos nos gusta celebrar, festejar, regocijarnos, alegrarnos, bailar. Es parte de la naturaleza humana y no lo vamos a privar de ninguna manera. Lo que yo estoy en contra es que cuando hay otras prioridades, tú priorices la fiesta. ¿Sí? Cuando se te cayó la ciudad, todavía sigues pensando en la fiesta. Cuando necesitas invertir para arreglar el embovedado, no, dices, prefiero invertir en la fiestita, en la chupa, en la farra, ¿no? Priorizas otro tipo de cosas y de eso estoy en contra. ¿Sí? Entonces creo que hay que cambiar. Permítame cortarle. En medio de una crisis económica, ¿usted permitiría fiestas municipales? No, fiestas con inversión Con municipal. inversión No. municipal. No. Fiestas en la ciudad, por supuesto, si alguien tiene Ni- plata y quiere lograr esos recursos, etcétera, sí. Hay que buscar las formas de hacer las celebraciones. Tú puedes hacerlas con mucho más austeridad. ¿Sí? Yo veía el menú del 16 de julio, ¿sí? Un menú y dice, wow, hay gente que se está muriendo de hambre o está con frío ahí en la terminal de buses, yo los invito. Otro día llevamos un desayuno, más de 200 personas salieron del lugar, niños, niñas, jóvenes, etc. En vez de dar un almuerzo así de ese lujo, con tartar de trucha y no sé qué cosas, porque si lo buscas el menú lo vas a encontrar, ¿cierto? Digo, este año, en vez de darnos este lujito, vamos a darnos el lujo de ayudar a la gente. Y cambiamos la cosa, es decir, la idea es cambiar las prioridades. Cuando hay necesidad hay que cambiar las prioridades. Si estás en crisis, no vas a seguir malgastando los recursos, hay que cambiar las prioridades. Y, por ejemplo, relacionando ahora con los Juegos Olímpicos, que también viene con eso de cultura y turismo, y hacer estas fiestas o estas actividades organizadas municipalmente, pero patrocinadas por capital privado, como fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta, si no me equivoco, ¿qué opina? Totalmente de acuerdo. Porque ese es el esquema. Yo siempre he pensado que el país va a salir adelante, y la ciudad va a salir adelante, o cualquier proyecto va a salir adelante, si sabemos combinar lo público con lo privado. Yo a eso le llamo las dos locomotoras del desarrollo. Es parte de una propuesta que estamos haciendo para el país. ¿Sí? Innovamos Bolivia, tiene que ver con construir una visión de desarrollo y necesitas de dos locomotoras. ¿Por qué hablo de dos locomotoras? Antes los trenes que venían de Arica a La Paz subían jalando una locomotora, un convoy enorme, con carga, muy pesado, pero antes de subir la cordillera, ¿sí? No subía una sola, necesitaba otra locomotora, y ponían otra delante. Sincronizaban las dos y las dos sí podían jalar el convoy. Y llegaba hasta aquí, hasta el altiplano. Eso necesita Bolivia, eso necesitan las ciudades. En una combinación entre lo público y lo privado, que lo hagamos de manera adecuada, ¿sí? Eso va a permitir que podamos jalar el desarrollo. Eventos como estos. Nosotros cuando estábamos en el teleférico creamos el Chucuta Fest. ¿Sí? El Chucuta Fest lo hicimos con participación privada. Yo sé que del teleférico me hicieron auditoría, a ver, ¿de dónde ha sacado plata el Dogbailer? No se ha debido gastar en Chucuta Fest. Y no encontraron nada. No me querían meter auditoría, procesos y ese tipo de cosas porque yo hice el Chucuta Fest. ¿Sí? Y el Chucuta Fest tuvo financiadores de las empresas de bebidas, de otras empresas de tecnología, de los mismos canales de televisión, esas cosas, pusieron hasta los conjuntos. Esa es la fórmula. Todos ganan, un win-win, todos tenemos que ganar. El Chucuta Fest abrió un escenario que era para los nuevos talentos, los jóvenes, los nuevos talentos musicales. ¿Sabes? Era el escenario más lleno, porque iban los jóvenes que estaban aprendiendo a tocar o recién habían conformado su grupo, invitaban a su propio público. Yo sueño que desde un Chucuta Fest salga una Shakira boliviana, que esté cantando en la final de la Copa América, en la final del Mundial. ¿Por qué no? ¿Cierto? Un representante boliviano en esos escenarios. Hablabas de las Olimpiadas. A mí me duele mucho. 4 representantes bolivianos, nada más en las Olimpiadas. Porque no sabemos promover el deporte. No hemos logrado promover el deporte. Solo 4. Y ves ahí a un ciclista cruceño, ¿no? En su bicicleta, Argentina. Esos le han dado la oportunidad a un boliviano y es parte del seleccionado, representa a Argentina. ¿Qué nos está fallando? Por eso habló de innovación. Hagamos las cosas diferentes, ¿no les parece? O sea, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a clasificar a un mundial, vamos a tener solo 4 representantes de aquí a 100 años de Olimpiadas, porque vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Hay que hacer cosas diferentes. ¿Sí? Eso lo llamamos innovación política, política pragmática, por resultados. Debemos cambiar la situación. Yo creo que La Paz debería tener un evento internacional, de la música internacional. ¿Sabes por qué? Porque cuando hicimos el Chucuta Fest, que nació como un evento local, llevamos las cholitas peleadoras, las chacanchanistas, ¿no? Las que y las llevamos
a El Pavi, y la gente de El Pavi no las había visto. Se llenó la zona azul, porque normalmente actuaban en el alto. Y luego eso lo trasladamos aquí a la estación central, hicimos el Chucuta Fest en la estación central. Y ahí se registró, a ver, ¿cuántas personas vienen? Extrañamente, cuando se revisamos los datos, gente del norte de Chile y del sur del Perú habían venido a La Paz. Esta región, esta zona, ¿sí?, no tiene un evento internacional y podíamos consolidar el Chucuta Fest como un Lollapalooza, como un Rock en Río, como cualquier evento internacional, porque hay las condiciones de hacerlo, pero en una fórmula ganar-ganar, es decir, público-privado, pensando en consolidar un evento como Viña del Mar. ¿Por qué no podemos tener nosotros una situación de esa naturaleza? Así que hay que meterle, ¿no? Perfecto. Ahora le pediría unas respuestas un poco más cortas porque nos está pisando el tiempo y todavía hay dos temas muy importantes. Dale. Servicios básicos, agua principalmente, y hemos hablado de inundaciones, ahora lo contrario, sequías. Y en especial un punto en concreto, el yoduro de plata y bengalas de yoduro de plata para hacer que llueva. ¿Está de acuerdo con este tipo con este método de crear lluvias artificiales? ¿O qué propondría usted para solucionar las sequías que pueden haber en La Paz? La Paz siempre está en ese ciclo. Mucha agua, poca agua, mucha agua, poca agua, ¿no? Y no hemos logrado aprender de estas lecciones. Ese es el grave error. No tomamos previsiones y no planificamos. Es una zona que sí podía tener agua segura. Y ese es el concepto que manejamos desde Ciudad Humana. Agua segura. ¿Qué es agua segura? Agua en la cantidad suficiente y con la calidad adecuada para el consumo humano. Creo que sí lo podemos hacer. Permítame que sin necesidad de llegar a elementos externos que vayan a provocar la lluvia, etcétera. Si tomamos las previsiones necesarias, no debería faltarnos agua en toda esta región. Permítame, hay un paréntesis. ¿Debe entenderse esto como dosificación de agua a los hogares? ¿O cómo se controlaría este consumo La de agua? dosificación es cuando ya no hay agua. Lo que estoy hablando es de tomar las previsiones para tener el agua suficiente sin necesidad de dosificación, pero sí con una conciencia del ser humano en el uso de estos recursos. No podemos ser inconscientes de lavar nuestros autos con agua potable, ¿cierto? No podemos ser irresponsables de dejar la pila abierta porque hay suficiente. No, tenemos que hacer un trabajo de concientización sin necesidad de la dosificación y tenemos que hacer una planificación para asegurar de que nuestras represas tengan el agua suficiente para abastecer a todos los habitantes. Perfecto. Y la otra vertiente de estos servicios básicos, los servicios de salud municipales, es algo que igual nos han preguntado desde nuestro público y que hay gente que cree que tiene severas deficiencias. Y yo coincido con los que piensan que tenemos severas deficiencias, porque no puede ser que un servicio de salud tengas que ir a las 4 de la mañana, hacer fila. Si a las 4 de la mañana una persona enferma o de la tercera edad, que son los que principalmente tienen tendencia a enfermarse, a las 4 de la mañana, esperar a las 7 de la mañana para que le den una ficha, para que el médico venga a las 10 de la mañana, lo atienda y le dé un paracetamol. O sea, ¿te parece que eso es un sistema de salud? Eso no es un sistema de salud, estamos enfermando a la gente, ¿cierto? Entonces, en el concepto de ciudad humana, creemos que primero hay que trabajar en ciudad vital, es decir, hacer una ciudad sana. Y eso se hace con más actividad deportiva, con menos estrés, con mejores condiciones en la propia ciudad, ¿no? Es decir, menos gente enferma que esté llegando a los hospitales. Pero quienes ya necesiten llegar a su sistema de salud, no necesiten ir a hacer fila aquí, con aplicaciones, con tu historial médico aquí, con tus registros aquí, con la inteligencia artificial aquí, con el telesalud aquí, para evitar que la gente tenga que trasladarse. Ya cuando sea absolutamente necesario, podamos recién llegar a la situación de un servicio adecuado de salud. Y eso se tiene que transformar. No podemos seguir bajo estas mismas circunstancias porque eso es inhumano. Perfecto. Y ahora, tocando el último punto, la política. Hemos hecho un sector en Chaki Moral dentro de Presente, que le preguntábamos a las personas una opinión corta acerca de algunos personajes políticos. Esta vez yo he hecho una selección de principalmente alcaldes y me gustaría que nos dé su opinión corta acerca de esas personas, sea que su opinión personal o la opinión de su gestión. Primero, Iván Arias. Error histórico. Luis Revilla. Fracasó en la elección, en la gestión. Johnny Fernández. No conozco muy bien su gestión, pero hay muchas quejas. Juan del Granado. Un pasado que creo que se quedó en ese momento. Manfred Reyes Villa. Error en la ciudad, más
más publicidad que actividad. Ademar Wilcarani. Vilcarani está en Palca. Oruro. Oruro. Ademar Vilcarani, sí. Desconozco también su gestión, no estoy cercano, así que no podría opinar. Enrique Leaño. Sucre. Tampoco conozco Su gestión. Sí. Eva Copa. Creo que más boca que acción. Soledad Chapetón. Lo propio, creo que tuvo su oportunidad como mujer para ser una buena alcaldesa, pero no tuvo la acción correspondiente para mejorar la calidad de vida del Alto. Y finalmente Lucho Arce. Otro error histórico, enorme error histórico. No está en la alcaldía, está en el gobierno nacional, pero sí nos está provocando una terrible situación económica, política y social en el país. Error histórico. Perfecto, muchas gracias, César. ¿Podemos hacer algunas preguntas? Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, muy buenos días para ustedes, para usted, César. Bueno, usted nos comentaba un poco acerca de lo que es ciudad humana. Y creo que lo que actualmente tenemos en La Paz es todo menos una ciudad humana. ¿Por qué le comento esto? Y a qué va mi pregunta es, La Paz a partir del siglo XXI ha perdido su preponderancia, su eje, digamos, a nivel nacional. Y también ha perdido mucha gente, mucha población. La migración es un problema aquí en La Paz. O sea, la gente migra de la ciudad porque no tiene condiciones para vivir, porque no tiene la calidad de vida necesaria. Entonces, no sé si usted ha pensado qué podemos hacer desde Ciudad Humana, desde su lugar, escuchando a la gente, para que la gente, no existe una fuga de capital de personas, ¿no? Fuga de cerebros, como se llama. Porque mucha gente muy probada, muy inteligente, se va a otros departamentos, se va a Santa Cruz principalmente, o se va a otros países, pero no se queda aquí y no trabaja para la ciudad de La Paz. ¿Por qué cree que se da esto y qué podría hacer usted desde su punto de vista? Gracias. Nadie quisiera irse de su ciudad si la quiere, la ama, ¿cierto? Y yo creo que los paseños amamos nuestro espacio y nuestro territorio y no quisiéramos irnos. ¿Por qué nos vamos? Porque buscamos oportunidades. Oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo profesional, oportunidades de negocios. Y La Paz, como tú lo decías, era la ciudad más importante de Bolivia, la ciudad más competitiva, pero ha decaído en las últimas gestiones. Por eso cuando me preguntaban de Juan del Granado, no hemos sabido construir una ciudad de oportunidades. Cuando me preguntaban de las anteriores gestiones, no hemos sabido consolidar el liderazgo que tenía la ciudad de La Paz. Y eso el día de hoy hay que recuperarlo. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Construir la ciudad de La Paz, convertirla nuevamente en la ciudad más competitiva de Bolivia. Y para eso, en el elemento de competitividad, hay que entender bien de qué estamos hablando y por qué competimos. Competimos por los ciudadanos para que no se vayan. ¿Y qué tenemos que darles? Oportunidades. ¿Sí? ¿Cómo las creamos las oportunidades? Hay que estudiar cuáles son las ventajas competitivas que tiene La Paz. ¿Sí? ¿La Paz ya va a ser una ciudad industrial? No. Tiene mejores posibilidades y ventajas el Alto, Viacha, Santa Cruz, ¿sí? Por el lugar donde están ubicados, por las carreteras, por la conexión logística, por todo eso. Entonces, ¿vamos a querer entrar a competir siendo la ciudad industrial? No. Pero sí podemos convertirnos, y aquí les voy a lanzar dos ideas. Una es la ciudad centro del turismo de altura. Y cuando hablo del turismo de altura, no estoy hablando solamente del altiplano o solamente de Bolivia, sino que desde La Paz tú hagas los viajes al lago, a Uyuni, a Sucre, a Torotoro, a los Yungas, pero también desde aquí te vayas a Machu Picchu. Y no lo que está ocurriendo hoy, que vienen los turistas solo de Machu Picchu aquí y pasan unas horitas y no pasa nada. ¿Sí? Aquí que el turista desde aquí haga todos sus viajes desde La Paz. ¿Sí? Todos sus viajes. Que aquí esté 7 días, que aquí duerma 7 días, que aquí coma 7 días, que aquí participe de eventos culturales, culturales, artísticos, aquí, 7 días. Eso es más recursos, más recursos, más recursos, oportunidades para mucha gente. ¿Sí? Y el otro elemento importante que yo he encontrado es que en esta región hay cerebros y genialidades y talentos importantísimos que vale la pena darles un apoyo para crear lo que yo considero el centro de la ciencia, innovación y tecnología. Aquí se debía trabajar de innovación y tecnología. ¿Sí? Deberíamos tener un Silicon Valley en este espacio. Dos elementos fundamentales, por supuesto, con mucho más estructura para promover el emprendedurismo, para las incubadoras de empresas, para favorecer el establecimiento de negocios, no como ahora te extorsionan para tener un negocio desde el municipio, desde el gobierno nacional, impuestos nacionales es inquisidor, o sea, una serie de cosas, muchas cosas hay que transformar para convertir a La Paz en una ciudad de oportunidades, una ciudad competitiva. Y eso lo estamos planteando en el concepto de ciudad humana.
Ahora sí, yo tengo dos preguntas. Dale. La primera, igual para mantenernos en el tema de la paz, bajo todo el plan de Ciudad Humana, usted dice que el financiamiento no es necesario pedir financiamiento ni cobrar más impuestos, sino que simplemente se debe eliminar la corrupción y que esa es la manera de financiar básicamente proyectos y una gestión dentro de una alcaldía. Mi pregunta va más en cómo se elimina a la corrupción, digamos, cuál es el plan. Porque la corrupción no solamente es una palabra, ¿no? Es una institución. La corrupción se institucionalizó tanto a nivel nacional, en mi opinión, y aquí en la alcaldía. Entonces, ¿cuál es más o menos el plan? Y ahí, la segunda pregunta, así para lanzársela al mismo tiempo. La segunda pregunta sería, en el 2021 muchos dicen que usted perdió la alcaldía simplemente por estar asociada a la sigla del MAS, ya que La Paz normalmente tiene fama de tener un voto opositor, la ciudad de La Paz, no el municipio. Entonces yo quería saber si para el 2026 usted está pensando no ir con la sigla, si es que va a ir. Esas serían las dos preguntas. Mira, el tema de la corrupción es algo que yo lo estoy proponiendo como que es uno de los enemigos del desarrollo de los bolivianos. Son 4 enemigos, ¿no? La injusticia, la pobreza, la desigualdad y la corrupción. O sea, tiene que ser nuestro enemigo frontalmente. Y lamentablemente la corrupción ha logrado institucionalizarse, como tú dices, entonces es una mafia, ¿sí? Que está en el sistema de justicia, que está en las instituciones públicas, es algo realmente complicado de luchar. Pero tenemos que establecer mecanismos para cambiar esa forma de gestión. Yo lo decía, y no necesariamente es cierto que no necesitamos buscar otros mecanismos para tener más recursos, no es esa la idea, sino digo, simplemente eliminando la corrupción, podemos asfaltar toda la ciudad de La Paz en una sola gestión. Eliminando la gestión. Más o menos 40% del presupuesto municipal se lo llevan los ladrones, los maleantes. Estos rateros, ¿sí?, de cuello blanco, que a través de sus contratos y una serie de cosas se lo están llevando, ¿sí? Y nos dejan una ciudad llena de huecos. Y todavía tienen el descaro de pedir más plata, a nombre de la tormenta a la esperanza, ¿no? Más dinero y nunca rinden cuentas. Entonces, debemos cerrar las puertas a la corrupción. Yo creo que hay que generar mecanismos de transparencia que sean totalmente digitalizados. Ya no debe haber el proceso donde participe la gente, sino todo debe ser aquí. Todos debíamos ser el ojo de cualquier contrato. Es decir, se hace una licitación y todos participan observando calidad y costo. Todos podríamos ser veedores de cualquier proceso. Reduciríamos, porque no faltan la gente que va a buscarle la vuelta, pero reduciríamos. Y obviamente hay que sancionar, hay que denunciar cuando encuentras un delito. Yo me llama muchísimo la atención, el alcalde Arias en una entrevista dice, la corrupción nos ha manchado. Amigos me han pedido asaltar la ciudad. Así lo dice en su entrevista. ¿Dónde está la primera denuncia contra esos que le han pedido asaltar o con la corrupción? No denuncian. Entonces, el que no denuncia es parte de la corrupción. ¿Sí? Aquí no se puede hacer eso. Entonces, al equipo de trabajo hay que decirle, primero que se le ocurra medio meter la mano, ese lo vamos a volar y lo vamos a mandar a la fiscalía y que allá lo investiguen y lleve el proceso correspondiente. Tenemos que eliminar la corrupción. Con respecto a las elecciones subnacionales del 2021, mucha gente dice que han votado en contra de un partido político, pero yo creo que en esta oportunidad han votado en contra de la paz. Han votado en contra de la ciudad, porque han elegido lo peor que había en la cartera, en el menú. Una persona que no tenía la menor idea de cómo iba a ser la gestión. Y hoy todos la estamos pagando, todos la estamos pagando. No me echen la culpa a mí, no, así lo puedo decir y saben que estaba de este otro lado. Ahora, yo creo que vale la pena hacer la reflexión, y esa es la reflexión que estamos lanzando desde Ciudad Humana, para ver si vamos a poder terciar en una siguiente elección, porque lo importante va a ser si la gente entiende la importancia de hacer cosas de manera diferente. Si en este diálogo que estamos abriendo a través de Ciudad Humana logramos conectar con gente de izquierda, con gente de derecha, con gente que en un momento estiraron la pitita, o con gente que estaba del otro lado de la pitita, con gente que piense totalmente diferente quizás a lo que yo pueda creer, pero nos planteamos un objetivo, ¿sí? Un objetivo. Y en vez de estar pensando si voy hacia la izquierda o si voy a la derecha o si sigo mirando atrás, vamos mirando al frente y miramos una visión de desarrollo. Yo creo que en esa relación, si empezamos a construir eso nuevo, entonces
podremos decir, no es que va a ir una persona a una elección, sino vamos a ir todos los paseños a un cambio de nuestra ciudad. Y ahí podemos estar pensando en qué vamos a hacer, si vamos a terciar o no en las elecciones. Bueno, con esto yo quiero cerrar la última pregunta. Usted estaba mencionando en esta charla el tema de los Juegos Olímpicos y de los bolivianos que están participando ahí. Y un poco quiero llegar a tocar a profundidad este tema porque yo soy un joven atleta boliviano, deportista, seleccionado nacional. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que por parte del gobierno existe el apoyo correspondiente hacia los deportistas bolivianos que sacan cara, representando toda una nación, todo un pueblo, llevando la bandera en alto? La primera. Y complementando con esto, al mismo tiempo, ¿usted cree que existe un apoyo en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, hacia los deportistas con el actual alcalde? Ambas preguntas, no existe. No existe apoyo de ninguna naturaleza. Esta mañana estuvimos en la cancha Obrero, en Miraflores, y compartiendo con los jugadores de fútbol del Gisca Nacional, un equipo que tiene más años que el Club Bolívar, 106 años. ¿Bien? Y fuimos con indumentaria deportiva, y yo hablaba con los deportistas. Le decía, qué pena que en nuestras Olimpiadas solo tengamos 4 representantes. Al que posiblemente pudiera ganar la maratón no le han dado ni alojamiento, porque no le han dado alojamiento, se ha estado peregrinando con su entrenadora y su esposa embarazada, buscando dónde iba a dormir, ¿cierto? O un talento cruceño representando a otro país. ¿Esto por qué ocurre? Porque no hay apoyo. Y apoyo no es solamente tener un viceministerio de deportes o darle una polerita o darle una medalla o un reconocimiento y aplausos. No, se trata desde la formación del deportista. Es decir, tenemos que tener escuelas de disciplinas, tenemos que tener entrenadores, tenemos que tener presupuesto, ¿sí? Destinado a creer que aquí en Bolivia hay talentos porque queremos verlos en las Olimpiadas o porque queremos verlos a nuestra selección en el Mundial de Fútbol o en la selección de básquetbol o en lo que sea, en cualquier disciplina. Entonces, no se trata solamente de un discurso de poleritas o de buzos o de papelitos. Se trata realmente de un verdadero programa de incentivo a la actividad deportiva. Y yo creo que Bolivia debería tener un verdadero programa del deporte. Nosotros en Ciudad Humana le llamamos Ciudad del Deporte, ¿sí? Porque es la mejor manera de crear disciplina en la sociedad. El deporte crea disciplina. Y un país que tiene gente disciplinada es un país que crece y se desarrolla. Ejemplo, Japón. ¿Sí? La disciplina es fundamental. Por eso creo que a Bolivia deberíamos más bien incentivar, pero a profundidad, con muchos más recursos, la actividad deportiva. ¿Sí? Yo antes de despedirme, gracias Aarón por la entrevista. A usted. Y a todos ustedes como equipo, quiero decirles que creo y soy un convencido de que ese es el tiempo de los jóvenes. ¿Bien? Pero no de los jóvenes que estén observando o criticando o tiktokeando o haciendo ese tipo de actividades, sino más bien creo en los jóvenes protagonistas del desarrollo de este país, que deben involucrarse en política, que tienen que involucrarse en la empresa, que tienen que involucrarse en las industrias, que tienen que involucrarse en el deporte, que tienen que involucrarse en el quehacer del país. Este es el momento de los jóvenes. ¿Sí? Yo creo que el potencial más importante que tiene este país no es el litio, no es el oro, no son las tierras raras ni el hierro, sino son sus jóvenes. Así que les insinúo, los invito a que no se queden ahí, sentados como simples espectadores. Hoy tienen que saltar a la arena y convertirse en los protagonistas del desarrollo de este país. Los necesitamos. Permítame una última pregunta sobre eso. ¿Algún consejo para esos jóvenes? Que crean en sí mismos, porque es importante, ¿sí? Que crean en sí mismos. Me reuní con jóvenes y en esas charlas me di cuenta de que muchos de ellos no creen en sí mismos. Lo más importante es que crean en sí mismos. Ustedes tienen poder, ¿sí? El poder de transformar sus propias vidas, el poder transformar la situación en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su país. No es ese poder sobrenatural o que viene de los superhéroes de Marvel o de DC, ¿no? Lo que sea, sino más bien ese poder que nosotros con el que hemos nacido y que simplemente hay que hacerlo florecer. El creer en sí mismos es la esencia fundamental para poder desarrollar cualquier cosa que se les ocurra. Así que los invito a creer en sí mismos. Tienen poder.